Pero en el feto, dos frontales, dos parietales, dos huesos temporales. Y ya les decía que tenemos la unión de los dos parietales con los dos frontales nos da la sutura mayor o fontanela mayor o bregma. La línea entre los dos parietales es la línea media sagital o sutura longitudinal o metópica. La unión del occipital con los dos parietales, el occipital es un hueso único, nos da la fontanela posterior, pequeña fontanela o larga. El cráneo, y aunque esto ya lo vamos a ver posteriormente, al cráneo le vamos a estudiar principalmente dos diámetros. El diámetro transverso del cráneo es el diámetro biparietal, en el sentido transverso. Es un diámetro que nos va a interesar mucho, el diámetro biparietal, que mide 9.2 centímetros. Y es muy importante porque es el que utiliza la cabeza fetal en el sentido transverso. En el sentido anteroposterior del cráneo tenemos varios, el occipito frontal, principalmente el occipito frontal, que es el que luego se nos viene a la mente. Pero el diámetro más reducido en el sentido anteroposterior de la cabeza fetal es el suboccipito bregmático. Fíjense, suboccipito bregmático. El occipito frontal mide 11.5 centímetros y el suboccipito bregmático mide 9.5 centímetros. El suboccipito bregmático. Aquí tenemos el bregma, por eso se llama, y está en la región suboccipital, suboccipito bregmático, va dirigido al bregma. Este es el diámetro más reducido en el sentido anteroposterior de la cabeza fetal. Los diámetros que utiliza el feto para encajarse en sentido transverso es el biparietal, y en sentido anteroposterior es el suboccipito bregmático, que es el más pequeño. Para que pueda ofrecer al estrecho superior este diámetro, tenemos que el feto tiene que utilizar este diámetro, el suboccipito bregmático, y para utilizar este diámetro necesita entonces el feto algo muy importante: necesita flexionarse, necesita la cabeza fetal estar flexionada al momento de iniciar el trabajo de parto. Entonces, para que pueda ofrecer este diámetro suboccipito bregmático, tiene que estar flexionada la cabeza sobre el tórax del feto para que pueda ofrecer este diámetro. Entonces, flexión de la cabeza fetal sobre el tórax para que pueda ofrecer que mide 9.5 centímetros. El suboccipito bregmático en sentido anteroposterior y en sentido transverso el diámetro biparietal. No lo olviden, el diámetro biparietal. Esto luego nos lo preguntan y es una de las razones por qué la cabeza fetal al momento del parto debe venir flexionada. Es lo más conveniente para que pueda haber un parto eutóxico. Vamos a ver ahora, voy a borrar y vamos a salirnos un ratito para que podamos iniciar ahora sí con algo muy interesante. Ya hemos terminado la fisiología fetal y ahora vamos a iniciar con lo que da realmente el dar llevar un buen control prenatal, entender lo que está sucediendo con la paciente embarazada, nos va a permitir mejorar nuestra calidad como médicos en la parte de la atención de la ginecobstetricia. De tal manera que
vamos a hablar de la adaptación materna, sobre todo hablando de las adaptaciones cardiovasculares y hemodinámicas en el embarazo. Esto nos va a permitir entender por qué el embarazo es un estado en el que la mujer puede enfermar o morir con una posibilidad de mucho mayor que una mujer que no lo está. Es decir, entonces, que todos los embarazos son de riesgo, ¿verdad? Y ojalá todos fueran de bajo riesgo, porque algunos son de alto riesgo. Pero en general todos los embarazos son de alto de riesgo. La mayoría son de bajo riesgo, pero hay unos de alto riesgo. Entonces, vamos a entender por qué. Y hablando de los principales cambios hemodinámicos que van a ocurrir en el embarazo, tenemos entonces el aumento del gasto cardíaco, retención de sodio y agua que conducen a una expansión del volumen sanguíneo, que es muy necesaria, y reducción de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial sistémica. Es decir, todos estos cambios van a haber. Ya vamos a ver que esta retención de sodio y agua van a hacer que la mujer embarazada secuestre un promedio de 7 litros de agua durante el embarazo. 7 litros de agua para mantener cantidad de líquido amniótico, para mantener el volumen sanguíneo del feto, para mantener el volumen de ella, porque además va a duplicar su cantidad de sangre, la sangre que tiene la mujer embarazada. Y todo esto vamos a ver que comienza muy temprano en el embarazo y acá alcanza su punto máximo entre el segundo trimestre. Después se mantiene relativamente constante hasta el parto, de tal manera que todos estos cambios contribuyen al crecimiento y desarrollo óptimo del feto y ayudan a proteger a la madre de los riesgos de un parto, como riesgos del parto, como cuáles, como hemorragias. Vamos a ver que todo esto, la naturaleza es sabia en cuanto a cómo genera estos cambios en la mujer embarazada. Cambios que no controlamos, cambios que la mujer tampoco los controla, pero que sí tenemos la capacidad de vigilarlos para poder ayudar a, por ejemplo, si está reteniendo mucho líquido, quizá indicar cuál sea la cantidad de agua que deba de tomar la paciente. Bueno, ya vamos a ver todo esto, pero es muy importante reconocer que estas adaptaciones cardiovasculares es conveniente interpretarlas correctamente, ya que la mujer embarazada puede, si están alterados estos mecanismos fisiológicos, puede llevar a la mujer, sobre todo si ya tiene enfermedad cardíaca, puede llevarla hasta la muerte. Vamos a ver por qué. Comencemos hablando pues de los cambios hemodinámicos en una mujer con un embarazo normal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que el gasto cardíaco se va a incrementar durante el embarazo. Fíjense, se va a incrementar durante el embarazo. Las resistencias vasculares sistémicas van a disminuir normalmente disminuyen. Y la presión arterial va a disminuir, pero no, digamos, no mucho, pero sí hay una disminución de la presión arterial al principio del embarazo y luego se regresa a valores previos a la normal. Pero entonces ya estamos hablando de los 3 cambios principales que habíamos visto, que habíamos mencionado al principio. Cambios en el volumen sanguíneo. Aquí lo que vamos a encontrar es que va a haber una expansión del volumen plasmático. Inicialmente va a haber un aumento principalmente de líquidos y posteriormente va a incrementarse la masa de glóbulos rojos. Primero va a haber una expansión del volumen plasmático y después va a haber una expansión también, un mayor número de glóbulos rojos, de sustancias formes.
tan pronto como la cuarta semana de embarazo. Y el pico de esta expansión del volumen plasmático se da entre la semana 28 a 34 semanas. Después se mantiene en un periodo de meses. Esta expansión del volumen plasmático se va a acompañar de un aumento de glóbulos rojos, como lo decía, y hay una reducción modesta del hematocrito, algo que se llama un pico de hemodilución que ocurre entre la semana 24 a 26. Esto porque primero se incrementa el volumen y después los glóbulos rojos, por lo tanto disminuye la relación del líquido con sustancias formes, dando algo que puede ser llamada también esta disminución del hematocrito una hemodilución y una anemia fisiológica del embarazo. Vamos a ver precisamente lo que ocurre aquí, cómo se incrementa el volumen total de sangre, el volumen de plasma y el volumen de glóbulos rojos conforme se acerca el final del embarazo. Se incrementa importantemente, llegando a tener, fíjense ustedes, la mujer normalmente maneja de 3,5 litros a 4 de sangre y va a llegar a tener cerca de 5,5 litros de sangre. Por esto ahorita vamos a hablar de estos valores. ¿Qué esperamos entonces? Esta expansión del volumen total se acompaña de una retención de 900 a 1000 mielequivalentes de sodio. Es decir, que este sodio, al ser un ion hidrofílico, se va a retener 6 a 8 litros de agua. Por eso es necesaria esta expansión del volumen de agua. Retiene 900 equivalentes de sodio y estos a su vez retienen 6 a 8 litros de agua. Esta agua en la mujer, fíjense, 6 a 8 litros de agua en la mujer, va a estar distribuidos entre el feto, líquido amniótico y los espacios extracelulares e intracelulares. Lo que genera después que aumente el volumen de plasma en un 10 a 15%. De la semana 6 a la 12 de gestación, ya ahí se incrementa, tan pronto, fíjense. Se expande rápidamente hasta la semana 30 a 34, después de lo cual solo hay un modesto aumento. El plasma se incrementa del 10 al 15%. La ganancia total en promedio es de 1.100 a 1.600 mililitros. Y resulta de un volumen de plasma de 4.700 a 5.200. Es decir, de 30 a 50% por encima del observado en mujeres no embarazadas. Todo este volumen total de líquido, fíjense que inicia con 900 a 1000, de 6 a 8 litros, hace que el plasma se incremente y el volumen de plasma total de 4.700 a 5.200, de 30 a 50% más del observado en mujeres no embarazadas. Al retener todo este líquido de 6 a 8 litros que se va a distribuir entre el plasma, entre el líquido amniótico, distribuido entre el feto, va a haber un ligero edema, un edema leve que se ve comúnmente en el embarazo. ¿Es normal observar un edema leve en la mujer embarazada? Sí. ¿Por qué? Es tan sencillo porque retiene 900, a 6 a 8 litros de agua, distribuidos en líquido amniótico, plasma, el cual el plasma casi se va a duplicar, 50%, va a haber 50, no duplicar, pero sí 50% más. Lo que genera entonces que haya más líquido de lo normal y va a haber un discreto edema. La actividad de la renina plasmática tiende pues a ser mayor y los niveles del péptido natriurético auricular se reducen ligeramente. Esto sugiere que hay un aumento pues del volumen plasmático y esto hace que haya un llenado insuficiente debido a la vasodilatación sistémica.
y el consiguiente aumento de la capacitancia vascular, es decir, se incrementan el lecho vascular, se va a poder contener más sangre. El sistema venoso se expande para poder contener más sangre. A esto se llama aumento de la capacitancia vascular. Y esto es lo que origina la actividad de la renina plasmática, impidiendo que el sistema renina-angiotensina pues nos pueda retener de alguna manera líquido. Pues propiamente no hay una medida específica para poder medir cómo se expande el volumen plasmático en las mujeres embarazadas, pero se piensa que el aumento de proteínas en la dieta puede mejorar la presión coloidótica del plasma, y esto puede cambiar lo que es el líquido extravascular del espacio intravascular, puede ayudar a que se vaya hacia adentro de los vasos y no se pierda. El aumento de la hidratación materna también puede actuar sinérgicamente para poder incrementar con la presión coloidosmótica del plasma el volumen intravascular. La masa de glóbulos rojos en la sangre comienza a aumentar, la sangre materna, desde la 8ª a la 10ª semana ya, es decir, desde los 2 meses de embarazo ya se comienza a incrementar la masa de glóbulos rojos. Y se eleva constantemente, sobre todo en mujeres que toman suplementos de hierro, un 20 y un 30%, es decir, 240 a 450 mililitros, por encima de los valores o de los niveles de mujeres no embarazadas. Se va a incrementar el hierro necesariamente, porque las mujeres que no usan suplementos de hierro, la masa de glóbulos rojos solo puede aumentar entre 15 y 20%. El aumento de la eritropoyetina plasmática induce el aumento de la masa de glóbulos rojos, que en parte apoya la mayor exigencia metabólica en el transporte de oxígeno durante el embarazo. La mujer embarazada va a requerir un 900 o más % de hierro, tanto porque va a incrementar en 50% su volumen sanguíneo, como que también tiene que ayudar en la formación de la sangre del feto. Y entonces los requerimientos del hierro aumentan mucho durante el embarazo, y por lo tanto es conveniente suplementos de hierro, porque vean ustedes que sí hay diferencia entre mujeres que toman y las mujeres que no toman hierro. Nada más hablando de la masa de glóbulos rojos, qué no decir de todo lo que va a ser la exigencia metabólica de llevar el oxígeno a todas las partes de la mujer. La mayor parte del aumento del gasto cardíaco se distribuye en la placenta, en la piel y los riñones, para proporcionar nutrientes al feto. Excretar productos de desecho maternos y fetales, ayudar a controlar la temperatura materna. También los aumentos en el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular durante el embarazo son en gran parte mediada por la hormona relaxina ovárica. Fíjense cómo aquí actúa una hormona relaxina ovárica, incrementando el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Esta relaxina ovárica se libera y se incrementa por la liberación por efecto de la gonadotrofina coriónica humana. Entonces todo tiene relación. Esto hace que la mujer pueda, hay más líquido y el riñón tiene que trabajar más. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo renal. La tasa de filtración también. Recuerden esta relaxina ovárica, que es ayudada en su liberación cuando se incrementa o cuando se está produciendo gonadotrofina coriónica humana. El riñón va a estar con sobrecarga hídrica, por lo tanto debe haber aumento de su función. Esto también es parte del origen del edema. El agua que no alcanza a salir, a filtrar,
genera un poco de edema en la mujer embarazada. Y con respecto a la anemia fisiológica del embarazo, yo les decía que hay un mayor incremento del volumen intravascular en comparación con el de la masa de células rojas en la anemia dilucional, o llamada también fisiológica del embarazo. Es decir, primero se incrementa el volumen intravascular, porque se incrementa el volumen plasmático, y después se incrementa el volumen de glóbulos rojos. Esto hace que haya en un principio una anemia fisiológica o dilucional, que se hace más evidente entre la semana 30 a 34 de gestación. Estos efectos fisiológicos de la hipervolemia y la anemia durante el embarazo tienen varios beneficios. Primero, disminuir la viscosidad de la sangre. Hay mucho más sustancia líquida que informe, y esto favorece que disminuya la viscosidad de la sangre. Esto se traduce como una menor resistencia al flujo, lo que facilita la perfusión placentaria y disminución del trabajo cardíaco. El aumento total del volumen de la sangre, aproximadamente en 50%, por encima de los valores de no embarazadas, a corto plazo, proporciona a la mujer embarazada cierta reserva frente a la pérdida de sangre durante el parto normal. Entre 300 y 500 mililitros en un parto vaginal, puede ser que 600 a 1000 en el parto por cesárea o en una cesárea. Las cantidades que pueden llegar a perderse. Aquí no vamos a hablar ahorita de hemorragia posparto, pero si estimamos que en un parto normal se pierden entre 300 y 500, en una cesárea de 600 a 1000, pues siempre hay pérdida hemática. Y luego además la hemorragia periparto, después del parto puede perder hasta 500 litros de sangre. ¿Cómo es entonces que la mujer se prepara? Perfecto. El aumento de volumen sanguíneo del 50% es en sí una forma de preparar a la mujer para esa pérdida hemática que va a haber normalmente en un parto y en una cesárea. Nuevamente yo me admiro de esta maravilla de la naturaleza, como esta relaxina ovárica, y que es favorecida su liberación por la gonadotrofina coriónica, incrementa la filtración glomerular y aumenta el índice, la perfusión renal. De esta manera, la mujer, con este volumen incrementado, se está preparando pues para el momento del parto, donde va a haber una pérdida hemática y ella tenga la posibilidad de no tener un estado de choque, aún perdiendo de 300 a 500 por parto, o de 600 a 1000 por cesárea. ¿Cómo lo hace naturalmente? Pues incrementa su volumen sanguíneo. Aparte de que este incremento de volumen sanguíneo le va a servir para llevar sangre a la placenta. Ya decíamos que la placenta va a recibir un promedio de 700 mililitros de sangre por minuto. Es un nuevo órgano que está presente en el embarazo y casi con un índice metabólico muy parecido a otros órganos, como si tuviéramos otro riñón más. Bueno, en cuanto a los flujos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué otros cambios hay. Hablando de los cambios hemodinámicos sistémicos, los requerimientos metabólicos maternos y fetales de tal manera incrementan tanto el volumen como la distribución del gasto cardíaco. De tal manera que al haber estos cambios en volumen y la distribución del gasto cardíaco, va a hacer que el producto tenga un volumen sistólico y una frecuencia cardíaca que también se van a modificar. La madre va a tener cambios en la frecuencia cardíaca y en su volumen sistólico para poder satisfacer esas demandas: placenta, más volumen sanguíneo y, por supuesto,
lo que tiene que ver con el mismo mantener el funcionamiento de la madre. Por lo tanto, el gasto cardíaco se eleva de un 30 a un 50%, 1.8 por litro, por encima de la línea de base durante un embarazo normal. La mitad de este incremento se produce tan solo a las 8 semanas de gestación. Dirán, no, es que a las 8 semanas pues apenas tiene 2 meses, no creo que haya un cambio ya hay cambios en el gasto cardíaco. Ya hay cambios porque si no, este gasto cardíaco no va a ocurrir en cualquier momento, sino debe estar ya preparada la mujer y comienza a incrementarse desde la semana 8. El gasto cardíaco en la mujer embarazada puede cambiar y es influenciado por la postura. ¿Cómo es eso de que el gasto cardíaco? Sí, es la cantidad de sangre que recuerden que ustedes que el gasto cardíaco tiene una fórmula. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca sobre la resistencia periférica. Son 2 factores que lo determinan: frecuencia cardíaca, perdón, el volumen minuto y las resistencias periféricas. Perdón, el volumen minuto y la frecuencia cardíaca. ¿Cuánta sangre sale del corazón por minuto y en qué volumen? De tal manera que este gasto cardíaco puede modificarse con la posición de la paciente. Por ejemplo, es mayor cuando está en decúbito lateral izquierdo, sobre todo en la última parte del embarazo. Le llega más sangre al corazón en la materno en decúbito lateral izquierdo. En comparación, por ejemplo, la asunción en posición supina puede disminuir el gasto cardíaco hasta un 25 a 30%. Es decir, aquí, en decúbito lateral izquierdo es buena cuando la paciente está acostada del lado izquierdo, es mejor. En comparación, cuando está en decúbito dorsal, cuando disminuye el gasto cardíaco hasta un 25 a 30%. Esto es debido a que hay una compresión de la vena cava inferior por parte del útero embarazado, del útero grávido, que hace que la vena cava inferior sea comprimida por arriba por el útero y por abajo va a estar la columna vertebral. Entonces va a haber una compresión del útero grávido al final del embarazo, que es un útero que ya tiene un bebé que pesa más de 3 kilos, líquido amniótico 1,5 litros, el mismo útero que puede llegar a pesar 2 a 2,5 kilos, ¿se imaginan? Es como tener una piedra encima. Y esto hace que haya compresión de la vena cava cuando está en decúbito dorsal, impidiendo el retorno venoso, el retorno venoso hacia el corazón derecho de la madre. Y por lo tanto, al haber disminución por compresión de la vena cava, hay una disminución también de la precarga. Hay disminución de la precarga y por lo tanto el corazón izquierdo ya no se va a llenar suficientemente y va a disminuir el gasto cardíaco, pudiendo llegar hasta tener datos como de una insuficiencia cardíaca transitoria. Sí. Cuando una mujer embarazada está en decúbito dorsal, acostada boca arriba, pues, con todo ese peso encima de ella, el bloqueo de la llegada de sangre por la vena cava hace que el corazón se quede sin sangre para bombear y puede dar datos transitorios de insuficiencia cardíaca, como palidez, sudoración, piloerección, hipotensión y esa pérdida del conocimiento. Pacientes que están acostadas mucho tiempo boca arriba pueden perder el conocimiento porque deja de llegar sangre al corazón por el peso del útero que comprime la vena cava e impide el retorno.
centímetros. Es algo muy importante que ustedes no deben olvidar esto que está ocurriendo, porque estamos hablando de cómo el gasto cardíaco puede disminuir en la mujer embarazada nada más en su postura. Si ustedes tienen una mujer embarazada y está acostada, lo ideal es que esté del lado izquierdo para evitar la vena cava. Aquí lo está diciendo, lo dicen muchos artículos, cómo disminuye hasta un 25 a 30%. Este fenómeno de compresión de la vena cava por el útero y disminución del gasto cardíaco, y con todos los signos y síntomas que son transitorios al recuperar la posición del paciente de cuidado del lateral izquierdo, se llama fenómeno poseido. Fenómeno poseido. Por favor, recuerden en qué consiste el fenómeno poseido. Y aquí tenemos cómo disminuye el gasto cardíaco en posición supina. El lateral se mantiene y vean ustedes cómo hay una disminución brusca.